Hola, bienvenido. En este video vamos a ver cómo realizar suma de fracciones. Si te gusta este video, yo te invito a que me regales un like y que te suscribas al canal. Comencemos. Todas las fracciones, absolutamente todas, se componen de dos términos, los cuales se escriben uno arriba del otro, recibiendo el nombre de numerador al que se encuentra por arriba y denominador al que se encuentra por debajo. Veamos. Tenemos aquí una fracción como 5 tercios. Observamos que el número 5 está escrito por la parte de arriba y a este número se le llama numerador. Vemos que el número 3 está escrito por la parte de abajo y a este número se le llama denominador. Veamos la siguiente fracción. Ahora tenemos la fracción 7 cuartos. El 7, que es el número que está en la parte superior, se le llama numerador. Mientras que el número 4, que está escrito en la parte de abajo, se le llama denominador. Última fracción. Ahora tenemos un medio. El 1 se le llama numerador y al número 2 se le llama denominador. Debemos de prestar una atención muy especial al denominador de las fracciones cuando llevemos a cabo una operación de suma de fracciones. Veamos algunos ejemplos para poder entender cómo se realiza esta operación. Vamos primero a realizar una suma con igual denominador. Y para ello tenemos la siguiente fracción. 7 tercios más 4 tercios más 2 tercios. Podemos ver que los denominadores son iguales. Cada una de la fracción tiene como denominador el número 3. Por lo tanto, es una suma con un denominador igual. Bien, lo que hacemos es tomar el denominador, en este ejemplo el número 3, y recorrerlo hacia adelante. Bien, podemos ver que el número 3 se ha recorrido hacia adelante y en la parte superior solamente vamos a ir sumando numerador tras numerador. Es decir, vamos a sumar 6 más 4 más 2. Bien, como lo tenemos aquí anotado. Veamos entonces. 6 más 4, al sumar 6 y 4, nos da 10. Ahora, este 10 se suma con el 2. 10 más 2 nos da como resultado 12 tercios. Observa cómo el denominador se sigue recorriendo hacia el resultado. Al llegar aquí, hemos encontrado la fracción 12 tercios. Vamos a checar si el número 12 se puede dividir entre el 3 y que nos dé como resultado un número entero. Al dividir 12 entre 3 encontramos 4. Por lo tanto, sí se pudo dividir y terminamos viendo que el resultado de la suma de estas tres fracciones es igual a 4. Bien, veamos un ejemplo más. En este ejemplo vamos a sumar 3 octavos más 5 octavos más 1 octavo. Vemos que las tres fracciones tienen el mismo denominador, es decir, el número 8. Bien, pues tomamos el denominador común y lo vamos a recorrer hacia adelante. Observa cómo el número 8 se recorrió hacia adelante y los numeradores los vamos a ir sumando. 3
más 5 y más 1. Bien, sumemos. 3 más 5 nos da 8. Ahora, este 8 se suma con 1. 8 más 1 nos da 9 y el denominador se recorre, llegando al resultado como 9 octavos. Vamos a checar si podemos dividir 9 entre 8 y que al dividirlo nos dé un número entero. En este caso, al dividir 9 entre 8, vamos a ver que el resultado es 1.1. Como el resultado nos quedó en decimal, 1.1 no se divide. Solamente se deja el resultado como lo tenemos, como una fracción. Por lo tanto, el resultado final sería 9 octavos. Bien. Vamos a ver, o hemos visto que cuando los denominadores son los mismos, no hay ningún problema. La operación es un tanto cuanto fácil. Pero ¿qué sucede cuando tenemos fracciones y cada una de ellas tiene un denominador diferente? Bien, veamos el siguiente ejemplo. Suma con diferentes denominadores. Bien, tenemos como un ejemplo la suma de 8 sextos más 1/4 más 2/5. Vemos que los denominadores son diferentes. Uno es 6, el otro 4 y el otro 5. Ya no ocurre lo de acá arriba, sino de los denominadores son distintos. Cuando eso ocurre, vamos a llevar a cabo una operación que le llamamos búsqueda del común denominador. Y para ello hacemos lo siguiente. Bueno, para poder encontrar el común denominador, vamos a descomponer 6, 4 y 5, que son los números que aparecen en los denominadores, 6, 4 y 5, los vamos a descomponer en sus números primos. Yo te invito, si tienes duda en esta parte que vamos a ver, si tienes duda, yo te invito a que veas un video en donde les explico cómo poder obtener un común denominador a un conjunto de números. Bien, veamos entonces. Tenemos 6, 4 y 5. Recuerda que para llevar a cabo esta operación debemos usar los números primos. Y los primeros números primos que generalmente utilizamos cuando los números no son muy grandes, pues es el 2, el 3, el 5 y el 7. Hacia acá hay más números primos, pero son números mayores, que solamente los utilizamos cuando los números cuyo denominador queremos buscar son números pues ya un poco más grandes. En este caso, con 2, 3, 5 y 7 es suficiente para la suma que vamos a resolver. Bien, entonces tenemos 2, 4 y 5, que vuelvo a recordar que son estos denominadores de las fracciones. Bien, vamos a utilizar el primer número primo, que es, como puedes ver, el número 2. Y vamos a ir checando si cada uno de estos números se puede dividir entre el 2 y que al dividirlo nos dé un número entero. Bien, de esta manera checamos. 6 al dividirlo entre 2, sí se puede, porque nos da 3. Anotamos entonces debajo el número 3. Ahora, 4 al dividirlo entre 2 nos da 2. También se pudo dividir. 5 al dividirlo entre 2 no se podría, porque al dividirlo nos daría 2.5. Y en esta operación no usamos números con punto decimal, solamente enteros. Como el 5 no se puede dividir entre el 2, tomamos el número que no se puede dividir y lo recorremos. En este caso el 5 lo recorremos al segundo renglón. Ahora, en el segundo renglón nos quedó 3, 2 y 5. Vamos a seguir checando
si alguno de estos números se puede seguir dividiendo entre el 2. Con que uno de ellos se pueda dividir entre el 2, usamos por lo tanto el número 2. Bien, veamos. 3 dividido entre el 2 no se puede, porque al dividirlo nos daría aquí 1.5. Y recuerde que aquí no se vale utilizar números con punto decimal. Como el 3 no se puede dividir entre el 2, tomamos el número 3 y lo recorremos al siguiente renglón. Ahora, pasamos con el 2. 2 entre 2, si se puede dividir, nos da 1. 5 entre 2 no se puede dividir, ya que nos daría un número con punto decimal. Por lo tanto, como el 5 no es posible dividirlo entre el 2, tomamos el número 5, igual como lo hicimos con el 3, y lo recorremos al siguiente renglón. Nos quedó ahora 3, 1 y 5. Cuando en alguno de estos números, alguno de ellos nos quede 1, como es este caso, ese número ya no se va a poder seguir dividiendo. Solamente lo vamos a ir recorriendo hacia abajo. Bien, entonces nos quedó 3, 1 y 5. Si ahora intentamos aquí escribir el 2 para ver si alguno de estos se puede dividir entre el 2, pues vamos a ver que no es posible. Por lo tanto, ahora utilizamos el siguiente número primo, que vendría siendo entonces el número 3. Y nuevamente vamos a checar si el 3, el 1 y el 5 se pueden dividir entre el 3. El número que se pueda dividir, se divide. Y el número que no se pueda dividir, lo recorremos hacia abajo. Entonces veamos, 3 entre 3, si se puede, nos da 1. 1 ya no se va a poder dividir entre ningún número, por lo tanto, solamente lo recorremos. 5, al intentar dividirlo entre 3, no se puede porque nos daría un punto decimal. Por lo tanto, tomamos el número 5 y solamente lo recorremos al renglón de abajo. Bien, nos quedó 1, 1 y 5. Si intentamos aquí escribir el número 3, pues vamos a ver que ninguno de estos números se puede dividir entre el 3. De hecho, estos dos números unos ya no se pueden dividir entre nada, por lo tanto, solamente los voy a ir recorriendo igual hasta el final. El 5 no se podría dividir entre el 3 porque nos daría un número con punto decimal. Por lo tanto, pues ahora tomamos el siguiente número primo, que es el número 5. Anotamos 5 y ahora vemos que el 5, este 5, sí se puede dividir entre el 5 y nos daría 1. Cuando en el último renglón nos quedaron puros unos, esta operación ha terminado. Y el común denominador lo vamos a encontrar multiplicando los números de la última columna. Vamos a multiplicar 2 por 2, lo que nos da por 3 y lo que nos da por 5, tal y como lo tenemos aquí. Veamos, 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 por 5 nos da 60. Bien, este es el común denominador que estamos buscando y a través de este común denominador, que es el número 60, vamos a darle solución a la suma de fracciones. Bien, este número, no vayas a olvidar esto, es muy importante que lo recuerdes, este número se va a usar solamente para dividir. Solamente para dividir. De esta manera. Vamos a tomar el 60 y lo vamos a dividir entre el 6, que es el primer denominador de la primera fracción. 60 entre 6 nos da 10. Este 10 ahora se multiplica por el numerador, que es 8. 10 multiplicado por 8 nos va a dar 80. Veamos. Bueno, yo aquí ya he desplegado los resultados. Vamos a checar.
Este 60 que se ve aquí es el común denominador que encontramos acá. Bien, por lo tanto, este 60 lo vamos a dividir entre el 6. 60 entre 6 nos dio 10. Este 10 al multiplicarlo por el numerador, que es el 8, nos da 80. Ahora, 60 lo vamos a dividir entre 4. 60 entre 4 nos da 15. Este 15 se multiplica por el numerador de esa fracción, 15 por 1, y esto nos da 15. Enseguida el 60 ahora se divide entre el 5. 60 entre 5 nos da 12. Y este 12 ahora se multiplica por el numerador, que es 2. 12 por 2 nos da 24. Bien, en los numeradores nos quedó la suma de 80 más 15 más 24. Bien, vamos a sumar. 80 más 15 nos da como resultado 95. Si ahora 95 lo sumamos con 24, 95 más 24, esto nos da 119 sobre 60. Hemos encontrado el resultado. Lo que vamos a hacer ahora es checar o revisar si el 119 se puede dividir entre el 60. Al tratar de checar esto, vemos que si 119 lo dividimos entre 60, nos va a dar como resultado 1.98. Como nos da el resultado con punto decimal, no se divide y dejamos el resultado como fracción. Es decir, resultado final 119 sobre 60. Bien, veamos algunos ejemplos más para que vaya quedado más comprendido esta operación. En el siguiente ejemplo vamos a sumar 3 cuartos más 8 cuartos, 4 tercios, más 8 cuartos, más 6 octavos. Podemos ver que los denominadores son diferentes. Uno es 3, el otro 4 y el otro 8. Como los denominadores son diferentes, debemos de buscar un común denominador que sirva para los 3, que sirva para el 3, que sirva para el 4 y que sirva para el 8. Y para ello vamos a llevar la descomposición en sus números primos. Bien, tomamos el 3, el 4 y el 8 y los anotamos aquí. 3, 4 y 8. Y vamos ahora a descomponer estos números usando los números primos. Nuevamente recordemos que los primeros números primos es el 2, el 3, el 5 y el 7. Bien, procedamos entonces a la operación. Vamos a revisar cuál de estos números se puede dividir entre el 2. Si alguno de ellos se puede dividir entre el 2, lo dividimos. Si no es posible dividirlo entre el 2, simplemente ese número lo recorremos al renglón de abajo. Bien, veamos. 3 no se puede dividir entre el 2 porque al dividir 3 entre el 2 nos daría 1.5. Por lo tanto, como no es posible la división, tomamos el número 3 y lo recorremos al siguiente renglón. Ahora, el 4, revisemos si se puede dividir entre el 2. Sí se puede, porque 4 entre el 2 nos da 2. Bien, anotamos entonces 2. Siguiente número, 8 dividido entre el 2. 8 entre 2 sí se puede, y esto nos da 4. En este segundo renglón nos quedó 3, 2 y 4.
vamos a seguir revisando que alguno de estos números se pueda seguir dividiendo entre el 2. Podemos ver que sí. El 3 no se puede dividir entre el 2 porque nos daría un número con punto decimal. Por lo tanto, el número 3 lo continuamos bajando. El siguiente número, que es el 2, sí se puede dividir entre el 2. 2 entre el 2 nos da 1. Ahora el 4. Sí se puede dividir. 4 entre el 2 nos da 2. En este renglón ahora nos quedó 3, 1 y 2. Pero vamos a seguir revisando si alguno de estos números todavía se puede dividir entre el 2. Vemos que sí. Solamente el 2 se va a poder dividir. El 3 no se puede dividir. Y el 1 ya no se puede dividir entre ningún número. Así que este 1 lo vamos a ir bajando hasta el final. Bien, entonces el 3 no se puede dividir, lo bajamos. El 1 no se puede dividir, lo bajamos. Pero el 2 sí se puede dividir entre el 2 porque nos da 1. Bien, en este renglón nos quedó 3, 1 y 1. Si tratamos de dividir nuevamente entre el 2 y escribimos aquí el número 2, pues nos damos cuenta que ninguno de estos números se puede dividir entre el 2. Como el 2 ya no es posible seguirlo usando, pues ahora tomamos el siguiente número primo, que es el número 3, y lo anotamos aquí. Y vamos a ver si alguno de estos números se puede dividir entre el 3. Vemos que sí. El primer número, que es 3, se puede dividir entre 3 y esto nos da 1. Estos dos unos ya no se pueden dividir entre ningún número, por lo tanto, pues solamente los recorremos al renglón de abajo. Cuando en el último renglón nos quedaron puros unos, hemos terminado la operación. Y el común denominador lo vamos a encontrar multiplicando los números de la última columna. Vamos a multiplicar todos estos números como lo tenemos aquí. Veamos. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 3, 24. Este es el común denominador que me sirve para el 3, para el 4 y para el 8. Bien, veamos. Hay que recordar que este común denominador, este número que es el 24, solamente lo vamos a usar para dividir. Solamente para dividir. No lo olvides. Bien, por lo tanto, tomamos el 24 y lo dividimos entre 3. ¿Cómo lo tenemos aquí? 24 entre 3 nos da 8. Este número 8 ahora va a multiplicar al numerador de la primera fracción. 8 por 4 nos va a dar 32. Veamos. Bien, este 24 viene siendo el común denominador que encontramos acá. Y entonces dividimos 24 entre 3 nos da 8. 8 por 4 nos da 32. Bien, ahora 24 se divide entre 4. 24 entre 4. De donde vamos a obtener 6. Este 6 se multiplica por el 8 de arriba. 6 por 8 nos da 48. Anotamos al más porque estamos sumando. Y ahora el 24 lo dividimos entre el 8. 24 entre 8 nos da 3. Y este 3 ahora se multiplica por el 6. 6 por 3 nos da 18. Bien, vamos entonces ahora a sumar 32 más 48 más 18. Bien, 32 más 48 nos suman 80. Y si ahora a este número 80 le aumentamos 18, obtenemos 98 sobre 24.
Vamos ahora a revisar si el 98 se puede dividir entre 24. Esto lo podemos checar con una calculadora y nos damos cuenta que no se puede dividir, dado que al dividirlo nos daría como resultado 4.08. Como no se puede dividir, mejor lo dejamos como fracción. De esta manera el resultado sería 98 sobre 24. 98 24avos. Bien, veamos un ejemplo más. En este ejemplo vamos a hacer la suma de tres fracciones. 4 octavos más 3 sextos más 2 cuartos. Como podemos ver, los denominadores son distintos. Uno es 8, otro 6 y el otro 4. Por lo tanto, cuando los denominadores son diferentes, tenemos que encontrar un denominador común que nos sirva para el 8, para el 6 y para el 4. Y para eso realizamos la descomposición. Anotamos entonces 8, 6 y 4, como lo tenemos aquí. Trazamos la línea horizontal, trazamos la línea vertical, y ahora para llevar a cabo la operación vamos a utilizar estos números primos. 2, 3, 5 y 7. Bien, siempre comenzamos con el primer número primo, que es el 2. Anotamos el 2 y vamos a ir revisando si el 8, si el 6 y el 4 se pueden dividir entre el 2 y que esto nos dé un número entero. Bien, veamos. 8 entre 2 nos da 4. Sí se puede. 6 entre 2 nos da 3. También se puede. 4 entre 2 nos da 2. También se pudo. En este nuevo renglón nos quedó 4, 3 y 2. Pero vamos a seguir checando si alguno de estos números se puede seguir dividiendo entre 2. Vemos que sí, dado que 4 entre 2 nos da 2. 3 no se puede dividir entre el 2 porque esto nos daría 1.5. Y aquí no utilizamos decimales. Por lo tanto, como el 3 no se puede dividir, tomamos el 3 y lo recorremos al renglón de abajo. El 2 sí se puede dividir entre el 2 porque esto nos da 1. Nos quedó ahora 2, 3 y 1. Pero vamos a seguir revisando si cualquiera de estos tres números se puede seguir dividiendo entre el 2. Vemos que sí, dado que 2 entre 2 nos da 1. El 3 no se puede dividir entre el 2, lo bajamos. El 1 ya no se puede dividir entre ningún número, por lo tanto, lo bajamos también. Nos quedó entonces 1, 3 y 1. Si tratáramos de seguir dividiendo entre el 2, pues vamos a ver que no se puede. Como no se puede dividir entre el 2, tomamos el siguiente número primo, que es el número 3. Aquí está el número 3. Lo anotamos y vamos a checar si alguno de estos se puede dividir entre el 3. Por supuesto que sí. El número 3 se puede dividir entre el 3 y nos da 1. Recuerda que este 1 y este de acá ya no se pueden dividir entre ningún número, por lo tanto, pues solamente los recorremos. Cuando al final nos quedó esta fila de puros unos, la operación ha terminado. Por lo tanto, pues la multiplicación, más bien el número común, lo vamos a encontrar al multiplicar estos números. Como lo tenemos aquí, 2 por 2 por 2 por 3 por 3, esto nos da 72. Este 72 va a ser el común que va a servir para el 8, va a servir para el 6 y va a servir para el 4.
Veamos entonces. Recuerda que este número, este común denominador, solamente se debe de usar para dividir. Bien, por lo tanto, 72 entre 8. Esto nos da 9. Este 9 lo multiplicamos por 4. 9 por 4 nos da 36. Fíjate bien, este 72 es el mismo que tenemos acá, que es el común denominador. Bueno, ahora, 72 entre 6, división. 72 entre 6 nos da 12. Este número 12 ahora se multiplica por 3. 12 por 3 nos da 36. Enseguida, 72 entre 4. Esto nos da 18. Y este 18 ahora se multiplica por el numerador, que es 2. Y esto nos da 36. Lo que vamos a hacer ahora es la suma de estos tres números, de tal manera que 36 más 36, sumando estos dos, esto nos da como resultado 72. Si ahora a este 72 le aumentamos 36, obtenemos 108 sobre 72. Bien, vamos a revisar si 108 se puede dividir entre 72. Al tratar de hacerlo, nos daría 1.50. Como puedes ver, nos da un decimal. Por lo tanto, no lo vamos a dividir. Lo vamos a poder dividir siempre y cuando el resultado sea un número entero. En este caso no se puede dividir, pero lo que sí podemos hacer es simplificarlo. Es decir, hacer cada vez más chico esta fracción. ¿Cómo? Buscando si tanto el 108 como el número 72 se pueden dividir los dos entre un mismo número. Siempre comenzamos con el 2. Entonces vemos que 108, si lo dividimos entre 2, sí se puede porque nos daría 54. Lo mismo, 72 entre 2, sí se puede porque nos da 36. Ahora nos quedó 54 sobre 36. Vamos a seguir checando si ambos números se pueden dividir entre el 2. Y si es posible, dado que 54 entre 2 nos da 27 y 36 entre 2 nos da 28. Quedando entonces la fracción como 27 sobre 18. Vemos que ya no se puede dividir entre el 2, por lo menos el 27 no se puede dividir entre el 2, porque nos daría un número decimal. Entonces lo que hacemos ahora es checar si ambos números se pueden dividir entre 3. Veamos entonces. Sí se puede, porque 27 entre 3 nos da 9 y 18 entre 3 nos da 6, quedando ahora 9 sextos o 9 sobre 6. Vamos a seguir revisando si tanto el 9 como el 6 se pueden seguir dividiendo entre el 3. Vemos que sí, porque 9 entre 3 nos da 3 y 6 entre 3 nos da 2. Finalmente el resultado encontrado es 3 medios. Bien, espero que a través de estos ejemplos te ayude a entender cómo poder resolver una suma en donde ya estamos pues combinando más fracciones y en donde estamos viendo fracciones con denominador común y con denominador no común.